Siria se rendirá. Los británicos y Estados Unidos están revelando el apoyo, el verdadero apoyo que tienen en Oriente Medio. Rusia está listo para enfrentarse a aquellos que están acostumbrados a causar mucho terror, pero aún así tiene que también enfrentarse ahora a la OTAN en Oriente Medio. La situación se complica y por si fuera poco, también tienen la intención de tomar el control del Ártico. La OTAN está decidida a tener una guerra a como dé lugar, ya sea en Ucrania, ya sea en Oriente Medio, en China con o utilizando a Taiwán y llegando al punto de molestar a Rusia en el Ártico. A como dé lugar, una guerra puede estallar en cualquier momento. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Resulta que Siria se va a rendir. ¿Por qué? Porque el ejército tuvo que anunciar una retirada de la ciudad central de Hama después de feroces combates con militares islamistas. En un comunicado que emitieron en Facebook, el comandante general del ejército y de las Fuerzas Armadas indicaron que durante los últimos días, las tropas de este país libraron feroces batallas para repeler y frustrar los violentos y sucesivos ataques lanzados por aquellos que causan terror. Sin embargo, la intensificación de los combates y el creciente número de personas que han perdido la vida obligan al ejército a redistribuir y reposicionar sus unidades. La decisión se tomó para preservar las vidas de los civiles y no involucrados en las batallas. Damasco también informó que los militantes sufrieron fuertes pérdidas en sus filas durante la lucha. Que el ejército va a continuar cumpliendo con su deber nacional de recuperar las zonas en las que han ingresado organizaciones que causan terror. Pero lo más interesante es ver que todo el apoyo, la ayuda que les ha dado Rusia, no sirve de nada. Cuando el presidente prácticamente se está rindiendo y le está dando todo el territorio. Equipos, tanques, municiones, misiles rusos ahora están acabando en manos de estos que causan terror. Muchos se preguntan, ¿de dónde obtuvieron estas organizaciones las armas, los tanques, las municiones que casualmente se parecen mucho a las que tiene Ucrania actualmente en su poder? O mejor dicho, las que está acostumbrado Estados Unidos a utilizar. Sospechoso, ¿no? Hama está ubicada estratégicamente en el centro de Siria, a unos 200 kilómetros de la capital, Damasco. También está aproximadamente a 50 kilómetros de la ciudad de Homs. Los combates alrededor de Hama han sido particularmente feroces desde que el grupo de terror Hayat Tahrir al-Sham, HTS, anteriormente conocido como Jabhat al-Nusra, y sus aliados lanzaron un ataque sorpresa a gran escala en la parte noroeste de este país la semana pasada. Resulta que este grupo, que se traduce como Organización para la Liberación del Levante, es comúnmente conocida como HTS. Es considerada una organización del terror por Siria, Rusia, Irán, Estados Unidos y algunos otros países, pero resulta que tanto Estados Unidos como Turquía medio están financiando a este grupo. ¿Por qué? Porque Turquía no quiere que los ciudadanos de Siria huyan a su país en un intento por salvarse de la guerra, como ya ocurrió en años anteriores, cuando Estados Unidos también estaba apoyando a estos llamados insurgentes, los que han hecho retroceder hoy a las fuerzas gubernamentales y han capturado importantes porciones del territorio en las provincias de Alepo e Idlib. Alepo es la segunda ciudad más grande del país. Estaba bajo control del gobierno desde el 2016 y hoy lo perdieron porque el gobierno de Siria se rindió. Moscú dijo el miércoles que Rusia, Irán y Turquía estaban en estrecho contacto sobre la escalada en Siria y que iban a hacer hasta lo imposible por ayudarlos. Pero parece que su intención o la intención del líder de este país no es ayudar
ayudar a sus militares, enfrentarse a estas fuerzas del yihad, ¿no? Lo único que le interesa a este hombre es salir corriendo y que no lo vayan a atrapar. Resulta que todo esto está impulsado para que los medios de comunicación apoyan a estas fuerzas de combate en lugar de al gobierno de Siria. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. No también puede ser tu enemigo, en algunas ocasiones aplica. Pero hoy vemos en Siria cómo para Estados Unidos, para la OTAN, el enemigo de tu enemigo, que sería el gobierno de Siria porque es aliado de Rusia, se convierte en tu amigo. Lo puedes utilizar para sacar al gobierno actual de Siria a hacer un golpe de estado militar y quedarte con el control. ¿Qué es lo que le interesa a Estados Unidos, a la OTAN de Siria? Una sola cosa, el petróleo. Estados Unidos tiene casualmente una base militar en un yacimiento petrolero en Siria. De todos los lugares en los cuales podrían tener su base, es casualmente donde hay un yacimiento, donde casualmente se extrae petróleo todos los días y no va para Siria. Ese petróleo va para Estados Unidos. Y por eso necesitan hoy mantener ahora a los ciudadanos, al mundo, hay que tener mucho cuidado, porque quieren que el mundo crea. Ahora resulta que las fuerzas yihadistas sirias son las buenas. O eso dice un artículo publicado por el diario The Telegraph. Dice este medio que estas fuerzas podrían ser mejor que el régimen actual a la hora de gobernar al pueblo y proteger a las minorías. A través de una columna sobre la campaña de relaciones públicas de HTS, este grupo del terror con base en Idlib, que anteriormente era conocido como Jabhat al-Nusra, una organización afiliada a Al-Qaeda, y su actual líder, Abu Mohammad al-Jolani, que pues prácticamente también formaba parte de este mismo grupo. La semana pasada empezó todo este problema, pero viene a decir el autor de este artículo, Aaron Selin, un investigador del Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente, un centro de estudios pro-israelí, cabe recalcar. Y dicen que, pese a los orígenes y la naturaleza autoritaria del HTS, se podría demostrar que este grupo rebelde, este grupo reconocido como de terror, está dispuesto a gobernar y también a luchar. Jolani, este líder del grupo de terror, cuya cabeza tiene una recompensa de $10 millones en Estados Unidos, ha hecho una serie de comentarios para asegurarse de que nadie acose o dañe a la comunidad cristiana o burda en Idlib. Este investigador asegura que en una de sus declaraciones utilizó la frase "la diversidad es una fortaleza", una frase que recuerda más a los departamentos de recursos humanos occidentales que a los señores de la guerra yihadista. Según este investigador, HTS ha llamado a Alepo un lugar de encuentro de la civilización con diversidad cultural y religiosa para todos los sirios. Y supuestamente en este artículo de Telegraph, de este medio de comunicación del Reino Unido, ahora resulta que el mensaje que dan los que causan terror podría ser simplemente una campaña no solo de relaciones públicas, pero que la oposición del gobierno del presidente Bashar Assad es lo que vuelve atractivo para algunas personas de Occidente apoyar a estos mismos grupos de terror. El enemigo de mi enemigo todavía puede ser mi enemigo, sí, pero si en esta ocasión te conviene para hacerte del control de Siria, de hecho el presidente no se ha visto en los últimos días. Estos grupos van a seguir recibiendo el apoyo y la asistencia militar del extranjero. Todos ellos
tanto Estados Unidos como otras naciones occidentales que exigen que Assad se vaya, afirman que los rebeldes moderados podrían finalmente prevalecer en el conflicto y no el presidente actual, un presidente que es amigo de Rusia. Interesante la forma en la que quieren hacer una especie de golpe de Estado, otro golpe de Estado, solo para quedarse con los recursos de otro país. Pero vámonos finalmente a la última zona o la posible nueva zona de conflicto, nueva zona de guerra. Vamos a hablar del Ártico. Rusia ha tomado el control del Ártico, sobre todo porque el valor de la riqueza natural de Rusia asciende a 100 billones de dólares, el doble que la de Estados Unidos. La principal petrolera rusa, Rosneft, dio a conocer frente a los Emiratos Árabes Unidos en el Foro Económico de este país que el Ártico es el tesoro de recursos naturales, no solo para Rusia, para todo el mundo, porque más del 20% de las reservas de petróleo y gas natural no descubiertas de todo el planeta se encuentran casualmente en el Ártico, mientras que el Ártico ruso contiene el 80% de ese 20% de las reservas, prácticamente todo. Esto supone una enorme responsabilidad para Rusia. ¿Por qué hablamos de el Ártico ruso? Por la ubicación del país. El territorio del país sería prácticamente la misma sección que le toca del Ártico a Rusia, dividido entre Canadá, entre Noruega, todos los países que tienen su pedacito del Ártico. Pero por obvias razones, si Rusia es de los países con un territorio tan grande, también le toca una parte del Ártico muy grande. Para Rusia, el Ártico debe estar completamente libre de conflictos e interferencias extranjeras. ¿Por qué? Por la importancia estratégica de esta región para la seguridad energética, no solo de Rusia, de toda Eurasia. 8 países se extienden por el Ártico, incluida Rusia. Los otros 7 países casualmente son Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Estados Unidos. Todos, los 7 son miembros de la OTAN. Y esto no es una casualidad. No es una casualidad que Suecia forme ahora parte de la OTAN. Que a Estados Unidos le interesará muchísimo, que Finlandia también. ¿Por qué? Porque estos países, al final, unidos, ya tienen una mayor cantidad de lo que sería territorio del Ártico. No como Rusia, pero una mayor cantidad. Estos 8 países forman el llamado Consejo Ártico, un grupo que promueve la cooperación regional y cuyo mandato excluye explícitamente la seguridad militar. El Ministerio de la Defensa de Noruega anunció planes para establecer casualmente un nuevo centro de guerra anfibia y ártica de la OTAN para entrenar a los Marines estadounidenses, británicos y holandeses. Este anuncio se produce en medio de todas las tensiones, obviamente militares, entre Estados Unidos y Rusia por el conflicto en Ucrania, pero sobre todo con la intención de Estados Unidos de que Ucrania pueda lanzar misiles de largo alcance a Rusia. El problema es que si tienen la intención de irse a una guerra más grande contra Rusia, el que tenga el control del Ártico lo tiene todo. ¿Por qué? Porque es una zona estratégica de grandes recursos, que puedes tener muchas cosas escondidas y que nadie se dará cuenta. Pero sobre todo, cuando termine la guerra, el que gana se lo lleva todo. Rusia en este conflicto no va a perder nada. ¿Por qué? Hay un simple motivo. Si la guerra se traspasa a la zona del Ártico, ninguno de los países de los otros 7 que conforman el grupo tienen las capacidades
para hacerle frente a algo tan sencillo como es el frío. No pueden, no tienen equipos, no están preparados. Rusia tiene rompehielos de propulsión nuclear. Estados Unidos está intentando de fabricar uno. Y así quieren crear un centro híbrido para entrenar a los militares de Estados Unidos. Sí, porque si la guerra se pone en esta región, ninguno de los países está capacitado para este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque lo vimos en el invierno pasado y el antepasado y en todos y cada uno de los eventos donde había un poquito de hielo, un poquito de frío, un poquito de nieve. Todos los equipos militares de Estados Unidos, de la OTAN, quedaron expuestos como basura en este tipo de ambientes complicados, como lo es la nieve. Todos los equipos militares de Rusia están diseñados para cualquier eventualidad, cualquier tipo de clima, cualquier tipo de condición. Por eso los tanques de Rusia avanzan y los tanques de la OTAN se quedan así, estancados en el lodo, estancados en la nieve y no pueden moverse. Por eso Rusia tiene una enorme colección de los primeros tanques Leopards, de todos los equipos militares de la OTAN, porque los ucranianos los dejaban abandonados porque ya no servían, ya no los podían mover. La OTAN necesita prepararse para cualquier tipo de condición, pero nuevamente esto va a tardar mucho tiempo. Así como todo lo que pide, todo lo que exige, lo que es la OTAN, en el 2026 establecer la base en el Ártico para la OTAN. En el 2028 crear un submarino de propulsión nuclear o crear un rompehielos de propulsión nuclear. 2028-2030, dependiendo porque no tienen tanto dinero. Es una vergüenza, pero así están acostumbrados. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.